natural, porque pasaban hasta el gimnasio. Las clases aquí, Sí. que así fuera teatro, las clases, el escenario de las ¿Te clases. parece ilustre? Aquí puede ser de una adelante. Ah, sí. Acabamos de hacer la nueva sede de Ilustre. ¿Ya entraron todos? Muy elegante, toda Bueno, sí, sí. No, les iba a hablar de dos cositas, de la técnica, o más bien la tecnología como lo conoceríamos hoy en día en el teatro. Yo creo que se está oyendo perfecto allá. Primero la acústica del lugar, yo la siento acá, siento que la voz se devuelve. Y lo segundo, un poco de los Julio Claudios. Acá estamos en un Odeón, que es una sala de discusión típica de la sociedad más griega que romana. El romano suele discutir es en el Senado, es el único lugar de discusión. Por fuera del mundo, digamos, de la ciudad de Roma, la gente obedece más que ponerse a discutir. Pero quería hablarles de tres palabras un poco extrañas: equiclea, exostre y mecané. Porque detrás del teatro había un tema de espectáculo que es tradicional desde la época de los griegos. ¿Sí? Cuando entramos en la época helenística, cuando Alejandro Magno termina sus conquistas y los griegos crean esos grandes reinos, van a fundar una ciudad clave que conocemos hoy en día como Alejandría, y de Alejandría saldrán una cantidad de sabios que desarrollan la técnica, y algunas de esas técnicas se usan hasta el día de hoy. La polea, por ejemplo, diferentes tipos de nudos, diferentes maneras, mecanismos para levantar pesos pesados, que después los romanos, como decía Leven, con Vitruvio, el padre de la arquitectura occidental, pues van a perfeccionar creando esos grandes edificios que hemos estado viendo acá. Pero todo eso viene de una escuela, que es la escuela de Alejandría, que es la que también crea ese tornillo que les decía para bombear agua por medio de una espiral que va sacando de una parte baja a una parte alta el agua. Entonces, la equiclea, imagínense esto lleno de personas, ¿sí? Acá un escenario con esculturas, todo pintado. A veces creemos que la piedra que vemos y el mármol que vemos era blanco en esa época. Sí, era blanco, pero ante todo estaba pintado. Las esculturas tenían el rostro pintado, las togas pintadas, los ojos pintados, solo que con el tiempo se ha perdido ese color, y por eso creemos que pues, la vida de los griegos y de los romanos era bastante pétrea, ¿no? Bastante simple, y no, todo estaba con colores. Como a nosotros nos gusta pintar las cosas, a ellos también les gustaba. Entonces la quiclea era una manera de generar una especie de efecto Hollywood de la época. Estaban los escenarios que iban cambiando, pero imagínense un carrito más o menos de esta altura con 4 ruedas, un escenario acá adelante, y sobre ese carrito una supuesta escultura humana o una diosa que entraba normalmente con esta posición, dispuesta a hablar, pero no se movía, no tenía que caminar, ¿sí? Básicamente el carrito la movía y entraba así y llegaba hasta este punto, y desde acá, donde la acústica es mejor, empezaba a moverse y a gesticular. Eso nos parece chistoso hoy en día, pero eran los efectos de Hollywood de la época. ¿Sí? La persona levitaba, por ejemplo, si entraba Tritón, entonces se veían olas acá y Tritón parecía navegando y podía hacer tal vez el movimiento de las olas. Eso era típico del teatro romano. Como se usaban máscaras, los sentimientos y lo que, digamos, el efecto de la actuación eran las manos, así como les he contado que en la iconografía cristiana, pues las manos nos dicen todo. Eso es una herencia del teatro romano y del teatro griego. No sé si han visto tal vez estas óperas chinas
donde todo se mueve de manera súper exagerada, es algo muy parecido. Después estaba el exostre, que eran escenarios que cambiaban rápidamente, con un abrir y cerrar de ojos, normalmente ubicados en 3 partes, 2 laterales y una en el centro, e imagínense una especie de triángulo, ¿ok? Triángulo de esta manera, y en cada una de las caras del triángulo construido a lo vertical, un escenario diferente. Entonces, si el personaje de repente empezaba a hablar del mar, tomaban este triángulo y lo giraban rápidamente, los 3 al mismo tiempo, y de repente las 3 escenas cambiaban, sin que tuvieran que descolgar lo pintado y después volver a colgar otro tipo de pintura, sino que con un mecanismo desde atrás se giraba así y los escenarios iban cambiando rápidamente. Se caía un telón y se volvía a abrir en cuestión de 2 segundos y, oh, sorpresa, ya estábamos en un escenario completamente diferente. Esos eran otros de esos grandes efectos digamos, de efectos especiales de la época. Eso parece de nuevo simple, pero tuvimos que esperar a grandes genios de las matemáticas, del arte del espectáculo para poder llegar a eso. Y por último, el más importante era el mecané. Esto ya es algo que todavía se usa en el teatro contemporáneo. Imagínense de lado y lado una especie de grúa, ¿sí? Era una viga, digamos, casi horizontal, de la que colgaba una cuerda, ¿sí? Y a la persona, al actor que tenía que entrar volando, ¿sí? Piensen en cuántos personajes de la mitología griega y romana no vuelan. Ícaro, por ejemplo, entra un Ícaro y se pone la cuerda por detrás, se la amarra acá, y detrás hay personas o, digamos, técnicos levantando y bajando a la persona, que de repente sale detrás del escenario, lo mueven hasta el centro y empieza a bajar como la diosa Nika y cae acá. ¿Sí? Y todo el mundo, wow, espectacular, aplaudían, cambiaba la escena. Eso es el arte del espectáculo, ¿sí? Y seguimos en esa idea de sorprender al que está presente en un escenario. ¿Cómo? Con tecnología. ¿Qué es Hollywood hoy en día? Es lo mismo, pero con unas tecnologías diferentes. Entonces, cuando hablamos de que esa civilización romana desapareció, sí, algunas cosas desaparecieron. El Estado romano desapareció, pero nuestra necesidad de tener un espectáculo en el que se sorprenda, en el que siempre haya algo inesperado, donde la acústica sea impecable, eso sigue estando súper presente en nuestra civilización occidental. Entonces, por eso me encantaría que en este escenario y en el teatro que estaremos viendo, que es mucho más grande, pongan en proporción el tamaño, por ejemplo, de las escenas y el mecanismo que se necesitaría para cambiar todo esto rápidamente. Había otro, por ejemplo, un mecanismo genial, que eran unos delfines. Si se hablaba del mar, normalmente había delfines. Por la parte alta del escenario se ponían unos delfines que, digamos, con una polea y unas bolsas de arena, se soltaban y el mecanismo empezaba a hacer así por el peso. No sé si han visto esos movimientos pendulares y constantes. Los antiguos eran aficionados de este tipo de movimientos constantes. Hasta el siglo XIX, la gran afición de los científicos o de los pensadores es cómo crear un movimiento eterno. Entonces era unos delfines con pesos y unos rieles. Entonces soltaban el delfín y empezaba a navegar de un lado al otro del escenario, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si se necesitaban personajes que no fueran seres humanos, pero que se movieran, creaban esos movimientos pendulares, por ejemplo, una mano con un hacha, ¿sí? Solo el brazo con el hacha y el resto lo pintaban. De esta parte del brazo, con diferentes mecanismos, soltaban la bolsa de arena y el brazo empezaba a hacer así. Y duraba así lo que uno quisiera prácticamente. Hay otro que escribe Vitruvio y que es una de las maravillas de la antigüedad. Era una especie de paloma con alas, obviamente, y con un cuerpo en cobre,
que tenía un poco de agua por dentro y diferentes mecanismos de fuga que ponían sobre el fuego, y por la densidad, no sé cómo es el mecanismo exactamente, pero por la densidad empezaba a volar sola la paloma, como un globo, ¿sí? Y de repente empezaba a caer y todo el mundo era maravillado por un objeto mecánico que volaba cuando alguien quería que volara y caía en otra parte. Y planeaba y después cuando se iba enfriando el aire por dentro, iba cayendo lentamente. Entonces, la historia griega y romana está repleta de ese tipo de mecanismos y de maneras de sorprendernos, ¿sí? Les voy a pasar una conferencia que hicimos hace unos meses sobre máquinas de la antigüedad, porque eso es solo el teatro, pero máquinas de la antigüedad se usan para todo, para la guerra y para romper murallas. Los griegos no eran muy buenos en eso, después son los helenos, Alejandro Magno, y después los romanos los que van a poder romper murallas. Se usaban para la agricultura, se usaban para construir todo lo que hemos estado viendo. Cómo crear un arco romano si uno no tiene un mecanismo en el que una o dos personas puedan levantar una piedra y ponerla de manera delicada sobre otra. Les voy a enviar una imagen por el WhatsApp también de cómo eran esos mecanismos, porque son súper cómicos. Son las poleas, pero en vez de los más pesados, en vez de tener una manivela, tienen como esas ruedas donde corren los hámsters, ¿sí? Y había 4 o 5 personas corriendo y con eso se daba el mecanismo suficiente para levantar las piedras. Entonces, sin esa inteligencia práctica que es tan característica de los romanos y de los griegos y también de los occidentales hoy en día, sin esa ingeniería pues no se hubiera podido construir todo esto que tenemos acá. Y de ahí árabes, turcos y muchos otros heredarán los inventos de esta parte del mundo. ¿Vale? Dime. Ya no, mira, los colores de los mármoles, para que aquí se ve súper bien que hay diferentes colores, mira. Sí. ¿Ah, pintado? Sí, sí, claro. Colores de mármol distintos. No. Es mármol gris de Afrodisíaco. Sí, sí. En algunas esculturas, muy pocas, en algunas se alcanza a ver también la pintura. En algunas, por ejemplo, iglesias medievales, que también creemos que son todas blancas, a veces también se alcanza a ver la pintura, sobre todo el terracota es el que más tiempo dura. Bien. Tengo. Yo una pregunta. Ay, dime. ¿Las mujeres podían actuar? No. No, y es un... Máscara. No, pueden hacer danzas en el estadio, ¿sí? Más no actuar. Y actuar no es un trabajo muy prestigioso. Para el romano, un actor es alguien que no es prestigioso, como el gladiador. El que corre con las carrozas, ese sí es una estrella de la época y eran a veces grandes familias las que practicaban ese deporte. Como siempre, todo deporte que tiene que ver con caballos es un deporte de nobleza.